Mini gorditas de carnitas con puro queso, de chicharrón, de suadero o de pastor. Ahí te van las 6 mejores gorditas de CDMX. Baby Gorditas, este lugar ubicado en Miguel Ángel de Quevedo que te ofrece una gordita mini por 13 pesos. Vas a encontrar desde requesón, papa, chicharrón, frijoles y la verdad están espectaculares. Lleva su buena cantidad de chicharrón y le envuelven perfectamente con la masa y ahora sí directito a nadar en el aceite con todas las demás gorditas para que quede bien dorada. La sacan, la parten súper bien, le ponen su cebolla, su cilantro, su queso y manejan 2 tipos de salsas, la verde de serrano y la roja de chile de árbol, y ve nada más qué espectáculo de gorditas. Es una gordita muy pequeñita que si te das cuenta cabe perfectamente en la palma de la mano y ve nada más qué espectáculo. Le pusimos su sal y esta ya trae su salsa de chile de árbol y de 2 mordidas te avientas esta gordita. Tiene un sabor espectacular. No me podía ir sin probar la salsa de serrano que me la recomendaron mucho, que también estaba muy sabrosa, y ve nada más qué delicia. La primera que probamos fue la de requesón. Si eres fanático del requesón te la recomiendo, y después siguió la de chicharrón prensado que también estuvo deliciosa, y ya por último aventé una de papa con las rajitas y habanero que te recomiendo que pruebes. Precio de las gorditas es de 13 pesos y como tú lo viste, llenitas y bien sabrosas. El Cazonapan, ubicados en Onoalco, Mixcoac, justo en Avenida Revolución, que se especializan en gorditas y carnitas. Puedes pedir la gordita sencilla con puro chicharrón, o si lo prefieres puedes pedirla con suficientes carnitas. Ahí estaban picando un chamorro para una gordita que olía espectacular. Así es que teníamos que probar ese manjar y nos pedimos una gordita con carnitas, y recomendación de la casa que fue la famosa gordibuena, que es suficiente queso con chicharrón, una agüita de horchata para empezar, y ve nada más que deleite. La de carnitas bien retacada con cuerito y chamorrito y olía muy sabroso, y la famosa gordibuena que eso sí te la retacan de queso y suficiente chicharrón prensado. Nos fuimos por esta primera, su cebolla, su cilantro, esta salsa de chile de árbol con habanero que estaba espectacular, suficiente limón y a darle la mordida. Ahora sí la de carnitas, mucho limón porque se veían algo sequitas. De la misma salsa repetimos, le pusimos un poco más porque no picaba tanto, su cebolla, su cilantro, y ve nada más qué chulada, hasta tronaba de lo dorado que estaba. Precio de las gorditas es de 24 pesos si prefieres la de chicharrón, y la gordibuena te sale en 30 con un sabor delicioso. Te la recomiendo mucho. Las famosas gorditas de Mixcoac, esas que se encuentran justo afuera del mercado junto a los pescaditos, con más de 30 años preparando una delicia de gordita. Nos fuimos por la básica, esa de chicharrón prensado con su queso, su cebollita y la salsa que prefieras. También vas a encontrar quesadillas, y no me podía ir de gorditas Mixcoac sin aventarme una quesadillita, así es que también me pedí una de tinga, mi gordita sencilla y mi quesadilla de tinga, y ve nada más que espectacular. Una gordita pequeñita, pero eso sí tiene un sabor sorprendente. Esa vez hasta me quemé de lo caliente que estaba, salida recién del aceitito, y la quesadilla de tinga también muy buena, te la recomiendo mucho. Precio de las gorditas es de 16 pesos y si prefieres una quesadilla te vale 22, unas quesadillas antañas y gorditas, pero que te van a gustar mucho. Taquería La Rosita, que se especializa en tacos campechanos de suadero, y también vas a poder encontrar desde gordita de pastor y gordita de suadero. Se encuentran a un costado del metro Mixcoac, y este lugar es muy famoso porque al lado hay unas gorditas que más adelante te contaré que también están de chuparse los dedos, pero llegamos primero aquí y nos pedimos la gordita de suadero, que es muy famosa, y la gordita de pastor, y que empiece la preparación muy bien amasada la masita, y ahora sí directita al aceite. Ahí tienen un barril repleto de tepache y no podíamos irnos sin probar un vasito de tepache, y ahí está la primera, la gordita
gordita de pastor bien retacada, ya le ponen su cebolla, su cilantro y su salsa, muy buen sabor. Lo que me gustó que estaba bien doradita la masa, el tepache bien fresco, a mí me hubiera gustado unos hielitos, pero muy sabroso. Y ahí está la gordita de Suadero con chicharrón, le pusimos su limón, igualmente su cebolla, su cilantro, su sal y su salsa. En esta ocasión me quedo con la de pastor. Precio de la gordita de chicharrón es de 15 pesos, que es la sencilla, y si la prefieres de pastor o suadero te vale 28. Quesadillas Doña Rosa, ubicadas en la colonia Insurgentes Mixcoac, a unos pasos de Galerías Insurgentes, que se especializa en quesadillas, gorditas, sopes, pambazos, una infinidad de antojitos que vas a encontrar, pero aquí venimos por la gordita, que me la habían recomendado mucho, yo ya la había probado y es definitivamente muy sabrosa. Así es que nos pedimos primero una quesadillita para empezar y abrir apetito, de chicharrón prensado con queso, le ponen su salsa verde y su salsa roja, mitad y mitad, para que degustes el sabor de la quesadilla con cada salsa. Y ve nada más qué chulada de quesadilla, bien retacadita de chicharrón prensado. Y ahora sí, a morderle. Sé que no vengo por quesadillas, pero tenía que recomendarte esta delicia. Y ahora sí, por la que veníamos, la principal, que es la gordita, le ponen suficiente lechuga, sus nopales, su quesito y la salsa de árbol, que es muy buena. El chicharrón prensado en este lugar es espectacular, y esta gordita me fascinó porque está bien doradita en la plancha, tiene un sabor muy rico. También probamos una quesadillita de tinga. Precio de las gorditas es de 30 pesos, y si prefieres también una quesadilla te vale 25 pesos con un gran sabor. Taquería Hermanos Luna, que este lugar es muy famoso en la Ciudad de México, y yo no sé si traen rivalidad con Taquería La Rosita o no, pero los dos lugares son muy buenos, manejan las mismas gorditas, pero cada una tiene su esencia y su sabor. Teníamos que probar la famosa gordita por la que viene todo mundo, que es la gordita de pastor. Si ves, fríen cantidad enorme de gorditas, y empezamos con un tepachito y un agua de horchata, muy sabroso el tepache, le faltó algo de frío. Y ahora sí, por la que veníamos, la gordita de pastor, que eso sí te la llenan muchísimo de pastor, le pusimos su sal, esta ya trae creo que su salsa, le pusimos algo de limón, y ahora sí a entrarle, a darle su bocadón bien doradita, me gustó muchísimo. Y aquí sientes en cada bocado los pedazotes de pastor, está bien gigante esa gordita, y creo que por el precio vale muchísimo la pena. Y no podíamos irnos sin probar un taco de suadero, un taco de lengua y el de pastor. Empezamos por el de lengüita, que eso sí es un pedazote de lengua, pero no me agradó tanto porque estaba algo dura, que hasta me costó morderle y darle el bocado. Después el de suadero también más o menos, y por último el de pastor. Este sí me gustó mucho, el pastor de Taquería Hermanos Luna es muy bueno, tanto en taco como en gordita, en las dos presentaciones me latió. Precio de las gorditas es de 47 pesos, y como tú lo viste, bien retacada y bien llena, te la recomiendo muchísimo. En primer lugar, sin lugar a dudas, se lo voy a dar a Baby Gorditas de Miguel Ángel de Quevedo. Segundo lugar para la gordita de chicharrón de Quesadillas Doña Rosa. Tercer lugar, la gordita sencilla del Mercado de Mixcoac. Cuarto lugar para la gordita de carnitas del Cazonapan. Quinto lugar para la gordita de pastor de Hermanos Luna, y sexto lugar para la gordita de suadero de Taquería La Rosita. Pero cuéntame tú en los comentarios cuál de estas 6 gorditas te gusta más. Nos vemos en el próximo Tragón Suelto.